Gracias, señora presidenta. Perdón, si bien no hubo ¿cómo se llama? Labor parlamentaria, porque es una sesión especial, lo que sí pido es que como son varios y tenemos otros temas para tratar también, si les parece que se redondee entre 7 y 10 minutos para cada senador. ¿Sí? Gracias. Señora presidenta, yo presenté un dictamen en minoría. Esos casos tiene más, obviamente. Bien, perfecto. Gracias, señora presidenta. Yo entiendo que este es un debate trascendental para la democracia. No es un debate más, no es una ley más la que vamos a tratar hoy. Quizá por eso tuvo tantas idas y vueltas entre una Cámara y la otra. Se iba a presentar en diputados, al final no se presentó por senadores. Porque este proyecto de ley tiene una significación que se relaciona con la soberanía del país. Y por eso me parece sumamente necesario que lo enfoquemos en un debate filosófico, más allá de temas que podemos estar a favor, como el de la bancarización, como las propuestas que seguramente son correctas de distintos senadores. Pero acá estamos hablando, señora presidenta, de la privatización de la política, de la privatización de la política. Nosotros siempre repetimos una frase que dice: dime quién te financia en política y te diré para quién gobiernas. El financiamiento no es un tema menor. Señora presidenta, desde ya le digo que nosotros no vamos a ser cómplices, no vamos a ser cómplices de la privatización de la política, porque la democracia la debe financiar el pueblo, no las empresas. Cuando ya le abrimos la puerta a las empresas, ya le estamos abriendo la puerta al poder económico para que se meta en la soberanía de un país. Y eso es muy peligroso, porque hoy hablan del 2%. Se olviden decir 2% por cada empresa. O sea que el 100% del financiamiento de una campaña política de un partido puede provenir de un holding de empresas, por ejemplo, porque todos sabemos que hay holdings, que no, un señor como Marcelo Midlin tiene varias empresas y puede aportar el 2%, el 2%, el 2% por cada una de esas empresas. Imagínense qué va a hacer aquel legislador, representante institucional electo por el pueblo, si lo financió, por ejemplo, la Barrigold, o la financió Monsanto, o Bayer, o JP Morgan. Si esas empresas tienen fines de lucro, ellos no van a aportar a un sistema de campañas políticas por puro amor a la democracia, como es la esencia de la empresa. La esencia es el fin de lucro. Entonces, ese señor que aceptó financiamiento empresario, de tal o cual empresa, se va a ver en la disyuntiva: o va a trabajar por el interés general o va a trabajar por el interés de la empresa, de la JP Morgan, de los bancos, de Monsanto, de Bayer, de la Barrick o de cualquier otra. Por eso digo que es muy peligroso. ¿Qué es lo que está rompiendo este proyecto de ley, señora presidenta? Y lo digo con el mayor de los respetos.
está rompiendo dos principios fundamentales. El principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque cuando se sancionaron las PASO, el ingreso o la construcción de las PASO, las primarias abiertas y simultáneas, justamente se tendió a ir hacia un sistema que garantice la igualdad de los partidos políticos al momento de la competencia. Todos sabemos que hay partidos que tienen grandes estructuras económicas y hay otros que no tienen nada, que tienen que sacar de su bolsillo para poder los candidatos o los afiliados poder mantener una campaña con el costo real que insume esa campaña, que significa esa campaña. Entonces, en aquellas PASO, que seguramente muchos de los senadores que hoy están aquí votaron y defendieron, se iba hacia ese sistema de mayor equidad entre los partidos políticos, los que tenían más estructura y los que tenían menos. Por ejemplo, en los espacios de lo que es la propaganda audiovisual, donde hoy todos los partidos, con mayor o menor proporcionalidad, de acuerdo a los votos que obtuvieron en la elección nacional pasada, van a tener un espacio por sorteo para que puedan expresar sus propuestas, sus ideas. Y eso es la democracia. Este proyecto de ley va a mermar esa igualdad. Y también rompe otro principio de la democracia, quizá el más importante, que es el de la soberanía política. ¿En dónde está la soberanía política en una democracia? Está en el pueblo. Si la soberanía política está en el pueblo, es el pueblo, a través de sus representantes, tal como establece nuestra Constitución, el que va a decidir, por ejemplo, si vamos a tener la asignación universal por hijo, si la vamos a aumentar, o si vamos, por ejemplo, a tener un sistema previsional con mayores derechos para nuestros jubilados. Es el pueblo, somos nosotros. De ninguna manera podemos permitir que quien tome esas decisiones sean las grandes empresas. Cuando recién hacían alusión el miembro informante, a quien yo respeto mucho, él hablaba de Estados Unidos. El espejo es Estados Unidos, el sistema es que tenemos que mirar allá, Estados Unidos. Genial, Estados Unidos en la democracia. Bueno, yo no comparto en absoluto esa idea. También hablaba de Europa. Bueno, yo le hablo de países latinoamericanos, de nuestros hermanos latinoamericanos, como Brasil, como Uruguay, como Chile, donde justamente han ido en sentido contrario. Han tenido, por distintas situaciones, como en el caso de Brasil, por la causa Lava Jato, por esa causa, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó o estableció la inconstitucionalidad del aporte empresario. Un escándalo que nos golpea a toda Latinoamérica, inclusive a la Argentina. Nosotros prohibimos el aporte empresario. Quizá algunos de los senadores que votaron el porqué de esa prohibición del aporte empresario años atrás nos puedan explicar qué es lo que cambió, por qué ahora lo tenemos que abrir. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Son muy caras las campañas? Claro que son muy caras las campañas. Ahora, una cosa que sean muy caras las campañas, otra cosa que le permitamos a los bancos venir a financiar y a decidir, porque vuelvo a repetir, no tienen fines benéficos las grandes empresas. Vienen a buscar algo a cambio. Vienen a buscar algo a cambio. También tenemos que hablar de la colisión de derechos, porque acá no hay ningún tipo de freno, ¿no? O de requisito, porque hasta
le estaban buscando la vuelta para poner que esa empresa que va a poner plata, después seguramente va a querer sacar su rédito. ¿Y de quién va a sacar el rédito? ¿De mi patrimonio? ¿Del suyo? No. Va a querer sacar el rédito del país, de la soberanía argentina, esa empresa privada. Por eso digo que es un tema filosófico. Filosófico. Yo entiendo que todo lo demás, todos los otros temas los podemos discutir, me parecen bárbaros muchos de ellos, como la bancarización, pero no es el elemento principal. La bancarización de los aportes de campaña es algo lógico que debe darse, pero no puede servir como una cortina de humo para el verdadero problema acá, que es si le abrimos la puerta o no al aporte empresario. Porque no hablamos de aporte nacional, hablamos de cualquier aporte, o sea que mañana viene cualquiera, un Joe Lewis, y dice acá pongo plata, y este señor va a tener que después responder a mis deseos e intereses. ¿Usted recuerda la denuncia que hizo el periodista Alconada Moon? Tengo aquí. Dice, escándalo, confirman a la justicia que Macri pidió el 1% de su patrimonio a empresarios para ser presidente. Bueno, es esto lo que se quiere blanquear, lamentablemente, con la denuncia de los aportantes truchos, ¿no? Según este conocido y reconocido periodista del diario La Nación, se le habría pedido un 1% del patrimonio a muchos empresarios que después el presidente habría prometido multiplicar esa ganancia con creces. Bueno, volvió a ratificar esa denuncia en la justicia, vamos a esperar cuál es el veredicto de la justicia. Pero es lo que se quiere blanquear, lamentablemente, porque hubo muchos funcionarios que seguramente fueron aportantes en negro y ahora están cobrando, por supuesto, los servicios prestados y seguramente son estas grandes empresas los ganadores del modelo, como son las empresas mineras, las energéticas, por ejemplo, las empresas o los bancos directamente, los grandes ganadores del sistema. Decíamos recién quiénes ganaron, bueno, ya todos sabemos quiénes son los ganadores. Eso sí, ¿qué es lo que nos dejaron? 191.000 despidos, empleos menos en la Argentina en pocos años, un 15,7% bajo el comercio minorista, un 4,6% el consumo, un 14,7% la industria, las pymes destruidas, 1 de cada 2 chicos son pobres en la Argentina, o sea, hay un 50% de pibes bajo la línea de pobreza. Eso es lo que nos dejó este sistema de transferencia de recursos a los ganadores, a las empresas, que seguramente en negro pusieron plata. El concepto de empresa, señora presidenta, la empresa no es un ciudadano, no puede estar dentro de lo que es un sistema democrático. La empresa es una ficción jurídica que tiene, como decíamos recién, un fin de lucro. Por lo tanto, este proyecto como mínimo es inconstitucional, porque viola el artículo 37 de la Constitución Nacional, que establece quiénes son los que pueden ejercer derechos políticos. Las empresas no pueden ejercer derechos políticos, porque la esencia de la democracia justamente es poner límites, establecer un equilibrio del poder económico sobre el poder político. Por eso, señora presidenta, voy a ir finalizando. ¿Quién financia la democracia? La democracia la tiene que financiar el pueblo. Es la única forma de tener un país soberano e independiente. No cometamos ese error de abrirle la puerta a las empresas. Como conclusión, puedo decir que de ninguna manera vamos a legalizar, tanto el senador Solanas como yo, la cooptación del poder económico al poder político. E insisto, no podemos volver para atrás del sistema de las PASO. Tenemos que ir hacia un financiamiento meramente público para realmente ser un país soberano.
Y voy a terminar con las palabras del doctor Alfonsín, que decía que la soberanía del pueblo es la única fuente de legitimidad del poder político. Muchas gracias, señora presidenta.